cuando veas por lo menos unos 10, unos 8, 10, haces así. Pero Ya estás en vivo. Ya. No, todavía no. Pero esperamos un poquito antes. Sí, se está conectando la gente, esperen. Ahí estamos en vivo. Ahí. Excelente. Bueno, queremos darle la bienvenida a este programa hoy domingo 7 de mayo de 2023 con un tema que sé que para muchos es un tema muy interesante y que muchos tenemos dudas al respecto. Pues, estamos hablando del tema de la etología y de la morfometría. Para eso tenemos una persona que es un referente, no solo en bienestar equino, sino también en el tema de la etología y de la morfometría. Tengo el gusto de compartir en este momento una conversación con Jaime Taborda. Buenas noches, Jaime. Don Sergio, muy buenas noches. Yo soy Sergio Castillo, el director del Club Deportivo de Chalamería Equorum, ubicado en el municipio de Pengo. Y pues vamos a tratar de abarcar lo que más podamos en cuanto a estos temas. Esperamos que si existen preguntas a través en el recorrido de este programa, pues nos la hagan a través obviamente del chat para poder resolver todo lo que tengamos. Vamos a empezar primero presentando quién es Jaime Taborda. ¿Quién es Jaime Taborda? Don Sergio, muy buenas noches y muy buenas noches a todos nuestros seguidores que amablemente se están conectando a esta hora. Bueno, Jaime Taborda es un antioqueño de un municipio muy cercano a Medellín, suroeste de Antioquia, el municipio de Titiribí. Titiribí conocido como la capital mundial de la mula de silla. Un hermoso pueblo, un paraje muy bonito, que tiene una historia muy grande y ahí fue donde no solo nací, sino que también inicié algunos contactos con unas personalidades que son referentes hoy día, todavía en Colombia, sobre lo que ha sido el caballo y lo que ha sido la evolución de este. Allá, a pesar de ser mi papá un pequeño caficultor, siempre tuvimos caballos, no nos faltaba la mula, porque eran de actividad importante en la carga y empezó una relación con los caballos casi que desde que uno nace, porque acompañaba a uno el papá y lo llevaban a uno en la cabeza de la silla, en el borrén delantero, y esa relación empieza a inspirar, y esa inspiración es absolutamente importante, porque hay que decir que cuando uno tiene la oportunidad de, siendo pequeñito, lo toque algo, eso también es un indicador de ruta de qué va a hacer uno en la vida. Y mi papá muy crítico a la hora de hablar de caballos, y él cuando yo tenía la oportunidad, digamos mi primer regalo de cumpleaños que yo recuerdo fue una potranca, y a partir de eso se empezó a aumentar la fiebre por los caballos, de este opio que es imposible salir de él, pero qué maravilla estar en él. Y mi papá en las críticas que hacía cuando yo ya podía tener la oportunidad de tener una potranquita, un potrico, y él me criticaba porque el animal tenía cierto aspecto. Creo yo que a partir de ahí se surge como la idea de meterme en los caballos, siendo yo de un municipio cafetero, minero, pero que a la vez también teníamos una relación algo cercana con los equinos. Okay. Pero Jaime Taborda, de profesión, ¿qué eres primero de profesión? Antes Pues, de meterte en el mundo de los caballos. Es charro eso, don Sergio, porque yo empecé estudiando contaduría pública. Y yo creo que me estoy atreviendo a decirlo la primera vez porque a veces me da susto que la gente crea que porque yo estudié contaduría pública al inicio, pues ¿qué voy a estar haciendo acá? Yo conozco abogados errando. Entonces, bueno, de todas formas, hoy lo cuento, sí, yo estudié contaduría pública, no la terminé. A la par empecé a hacer administración agropecuaria. Tuve la oportunidad también de hacer algunos cursos pequeños con el SENA. Y el haber conocido el SENA fue para mí una maravilla. Y aprovecho para dar un saludo muy, pero muy especial a todos esos excompañeros míos del SENA y a algunos que fueron alumnos también conmigo allá y algunos que también fueron compañeros míos de docentes o de instructores en el SENA, donde también hubo un apoyo enorme desde el gobierno nacional para que yo pudiera meterme en la línea de investigación. Yo continué con la administración agropecuaria y en un patrocinio del gobierno nacional, en el 2007, empecé a revisar caballos y tuve la oportunidad de medir, en ese momento atender 1.500 caballos con un patrocinio maravilloso del gobierno nacional. ¿De dónde surge la idea? ¿Por qué medir caballos? La idea de poder decir al comienzo,
de cómo uno poder contar algo más de lo que ya se sabe de caballos. Y cuando uno veía, sobre todo lo que tiene que ver con deporte y en humanos, cómo los expertos en deporte, en humanos o con humanos, se preocupaban mucho por la fisonomía, el biotipo de un cuerpo para poder decir que tenía una habilidad, ¿no? Tratando de entender al caballo, tratando de entender también por qué actuaban, surge la idea de, bueno, ¿qué pasaría si yo conozco un caballo en centímetros? El problema aquí no era conocerlo en centímetros, sino qué carajos medir. Porque no solo era para medir el caballo en lo que es típico, lo típico para medir un caballo en un gremio como el nuestro es la alzada y el peso. Eso es lo que se mide. Algunos en podología sí miden algunas otras cosas, pero cuando uno empieza a medir un caballo, créame que la primera yegua que yo medí en mi vida yo no sabía qué estaba midiendo, era simplemente tratar de entender si había relación entre alguna claudicación o cojera de ese ejemplar con la posibilidad de que quizás tenga un casco más grande que el otro, que tenga un hombro más alto que el otro. Y se me ocurrió que de pronto midiendo podría encontrar un imbalance, pero era algo básico, pero no era el objetivo mío. Mi objetivo no era llegar a lo que tenemos hoy, que es una técnica conocida como la técnica Jaime Taborda, sino que era un anhelo de saber, venga, si este animal camina raro, ¿por qué echarle la culpa a una patología? ¿Por qué no primero también saber si esa patología ha generado algo, además de algún daño, de pronto un imbalance o algún imbalance innato, natural que tenía el animal que está provocando quizás de alguna dolencia? Pero eso fue el inicio era algo tenue, algo muy opaco, muy pequeñito, pero que me dio por coger el metro para empezar a medir caballos. Eso es lo que yo hacía. Partiendo de esas medidas, hablemos de esa correlación que hay precisamente entre forma y función, hablando pues de la mente natural, de la forma. Eso sí que es importante, don Sergio, le agradezco la pregunta, porque mire, cuando uno quiere creer en algo que hace, la mejor va a ser la argumentación. Yo recuerdo mucho a un hombre muy importante en veterinaria, el doctor Rubén Morales, que decía forma y función, y lo repetía permanentemente. Él hablaba y decía que un corazón no bombea la sangre porque tiene una forma caprichosa, porque tiene una forma de válvula. Él decía de que un pulmón tenía una forma especial porque tenía una función de poder ingresar el oxígeno o el aire que se necesitaba para convertirlo en oxígeno adentro, así como el hígado o el riñón. Y cuando usted hace como una utilización de la información en otros temas, un basquetbolista no es un enano, tiene que ser un hombre alto. Un nadador tiene que tener ciertas condiciones o características físicas que puede llegar a servirle para aumentar esas habilidades a través del ejercicio, pero que cuando uno quiere ser cantante igual aplica, porque yo no puedo querer ser cantante y solo quererlo si la voz no me sirve. O sea que no es solo una función que nace o cae de la nada, sino que tiene que haber una inspiración, y la inspiración tiene que ser la forma y función. En otras palabras, es como si la forma permitiera, impidiera o ayudara a una función determinada, forma y función. Ahí empieza la idea también de tratar de entender un caballo a través de sus rasgos propios, no los rasgos del caballo, sino que además de tener los rasgos del caballo, tener los rasgos del individuo. Y empecé a meterme en la idea, bueno, y si un caballo salta, ¿qué tiene que tener para saltar? Si un caballo está en el hipódromo a una gran velocidad, ¿qué tiene que tener para ser veloz? Si un caballo es de fuerza, ¿qué tiene que tener para ser fuerte? Y alguien podría responderlo fácilmente, ¿no? Que para poder ser fuerte hay que tener músculos. Momento, no es tan sencillo. Los músculos pueden existir y no ser capaz de usarlos, porque faltaría la flexibilidad. Podría llegar a necesitar otro tipo de condiciones. Entonces uno empieza a medir caballos y afanosamente a tomar datos, pero los datos de 1, 2, 20 caballos no son útiles. De hecho, de 100 no son mucho, pero cuando usted llega a 1000 caballos, usted empieza a encontrar datos especiales. Te interrumpo un poquito. Ya 1000 caballos, eso es grandísimo. ¿Cuántos hemos medido la fe? Hoy tenemos ya 5000 animales medidos. Y aprovecho para contarle, don Sergio, usted se enteró, usted es cercano a lo que nosotros hacemos. El 5 de mayo cumplimos 16 años midiendo caballos. 16 años. 16 años midiendo caballos, con 5000 animales ya hoy en nuestro sistema. Un reservorio importante de datos que nos ayudan a entender cuál es la tendencia en números del cuerpo de un caballo. Entonces eso es lo que nosotros hacemos, correlacionar. Ya tomado los datos, en todas estas situaciones de poder llevar al caballo en números, poder también hacer comparaciones. ¿Qué muestra la estadística?
hacia qué curva se empieza a mostrar cuando usted mide una yegua, cuando usted mide un caballo, la diferencia que existe entre el macho y la hembra, más allá de testículos o útero, más allá de testículos o pezones, más allá de lo que son órganos sexuales, sino que los abuelos lo decían, mi papá lo decía, es que una yegua tiene que ser yegua sin necesidad de agacharnos, que desde afuera se vea lo femenina, que se vea lo limeña, los rasgos descarnados, más allá de lo que es un macho, cuál es el descarne propio de la yegua, pero era subjetivo. Y se necesitaban muchos años para no poder llegar a decir que era hembra a través de un ojímetro. Pero ¿por qué no tratar de entenderlo a través de números? Eso es más o menos lo que se busca. ¿Qué medimos? ¿Qué se le mide a un caballo? Pues desde lo que nosotros empezamos, que era algo tan vago, hoy tomamos 64 datos del cuerpo del caballo. En esos 64 datos está, después de mucho tiempo, ya llegamos a 1500 caballos, empezamos a descartar algunos números que tomábamos y empezamos a ver que necesitábamos tomar unos que antes no tomábamos. La universidad que amablemente estuvo involucrada en este proceso, donde conocieron mi estudio y quisieron saber de qué se trataba y nos ayudaron a entender qué otros datos habían que tomar del cuerpo para relacionar estrechamente esos números con los que tenían mucho que ver con el movimiento y con la conducta, la predisposición. Entonces lo que hacemos nosotros es tomar 64 datos del caballo. Repartimos el caballo en 9 partes. Las 9 partes son cabeza, cuello, dorso, grupa, cola, pecho, vientre, color y los aplomos. En cada una de esas partes, las 9 que acabo de mencionar, nosotros tomamos medidas como el largo de orejas, distancia entre ellas, distancia entre ojos, profundidad del falso ollar, largo de comisuras, largo del perfil, longitud del cuello, longitud del dorso, amplitud esatral, distancia ilíaca, distancia isquial y muchísimas otras que suman 64 números, 64 datos. Una vez tengamos todos esos números, consideramos que conocemos ya el caballo en lo que tiene que ver con su morfometría. 64 datos. Y usted me preguntaba ahorita la correlación. La correlación no es solo forma y función, sino que la correlación es permanente. Inicialmente como un grueso de correlación forma y función, sino una correlación permanente que se hace en 45 formas con esos 64 datos. Entonces yo ya tengo de su caballo, de su yegua, el largo del perfil, la distancia entre ojos, el largo del pabellón, la longitud del cuello, longitud del dorso, el ángulo escapular, el largo de la escápula, la longitud de la cruz a la cincha, la distancia cincha al piso, el largo de caño, el largo de cuartillo, y una cantidad de números que nosotros tomamos y cada uno de ellos tiene que correlacionarse para saber qué tipo de diseño tiene el caballo, sin importar si el animal se busca saber si es al comienzo mejor que otro, sino saber qué es capaz de hacer por morfometría. Hay una cosa que quiero preguntarte, Jaime. A nivel de la etología, la morfología o la morfometría en este caso, ¿en qué sitio? Mire, forma y función. Cuando tú le pides a un caballo algo que no es capaz de hacer, la etología empieza a importar de muchas formas. La primera es cuando el caballo empieza a aburrirse, a cansarse, a enfermarse, y no tuviste en cuenta la etología, no vas a poder traducir que el animal está sufriendo. Si no tienes en cuenta la morfometría, quizás le estás pidiendo lo que el caballo no puede hacer. Voy a ser un poquito más claro. Si usted mide un caballo élite en Colombia y ya no mide 1, sino que mide 5.000, usted ya sabe la tendencia, no solo de lo que es un criollo colombiano, no solo cuál es la tendencia de un macho y de una hembra, sino que ya usted sabe más o menos qué puede estar diciendo en números cuando un animal es un P1, un P2, un P3 o un P4. De hecho, en 5.000 animales, con 64 datos de cada uno, en 45 correlaciones en cada cuerpo, usted empieza a encontrar cuál es la tendencia hacia que el animal pueda llegar a tener cierta frecuencia en la pisada, cierta elevación, cierto resortaje, cierta... Por ejemplo, usted mide una yegua élite en Colombia bajo la óptica del triunfo. La yegua más ganadora del país, la yegua que tenga una condición de triunfos muy, pero muy admirada y con una calidad de movimiento admirable. Usted mide la yegua, usted la mete al sistema y el sistema inmediatamente le rastrea dónde hay una como ella y dentro de esa búsqueda usted empieza a notar de que no solo se parecen, sino que tienen movimientos similares, no iguales, similares. Porque la forma, la función, es la forma de ese individuo reflejado en una biomecánica. Y su similitud por encima del 70% con otra, usted hace también la comparación y encuentra que tienen no solo el mismo andar,
sino que tienen similitudes en el andar, porque pueden haber 10 trochadoras que trochan hermoso, pero trochan distinto. Y no me refiero al sonido, sino a la frecuencia en la pisada, a la elevación de cada una, al largo del tranco, a todo eso que ella va expresando en el movimiento, que para algunos puede ser mejor una que otra, pero que es lo que se traduce en movimiento, es absolutamente morfométrico. Y quiero reforzarlo con algo. Estábamos en ese avance de poder saber, bueno, cuáles son los números que dan balance, porque la idea es no decir es que la mejor cuartilla es esta y aquella. Lo que dice cuando una cuartilla es buena es la correlación de la cuartilla con los otros 63 datos del cuerpo. Una yegua élite como fue la Estrella de Zacatecas, como es la Maravilla de las Mercedes, como es la Mixtura, como es la Gitana, todas ellas tienen una tendencia a un largo de cuartillas, a un largo de cañas y a una combinación que le da comodidad para que pueda hacer algo o para que le dificulte hacer algo. ¿Qué encontramos en trocha? Si usted va a los datos que nosotros tenemos, usted encuentra que en trocha es frecuente encontrar que si el caballo o la yegua, potro o potranca es bueno, siempre tiene el dorso más largo que el cuello. Pero si usted va al trote y galope o trocha y galope colombiana y ese ejemplar medido es extraordinario, ya usted no encuentra como en la trocha el dorso más largo que el cuello. Usted encuentra dorso y cuello con la misma medida o con una diferencia máximo de 5 centímetros. ¿Y a qué se debe eso? Créame que nos tardamos mucho en encontrar esto y eso fue sudor de mucho tiempo. Y esto lo hace valioso porque a los que ustedes saben que nuestra vida es más fácil hoy por lo que hicieron los que hay atrás por nosotros. Cuando usted mira las medidas, entonces usted dice, bueno, caballero de Rancho Luna, ¿por qué galopa tan lindo? Obviamente hay un porcentaje enorme de su adiestrador, hay un porcentaje enorme de su entrenador y de quien lo muestra. Pero hay que decir también que a caballero de Rancho Luna no le estorba la espalda para remeter el posterior y tampoco le estorba su cuello para el avance. Y tampoco tiene unos despropósitos en medida que no le permite hacer una reunión al galope. O sea que el caballo tiene absoluta comodidad para desprender lo que llaman transición. Y también, además de la transición, tiene comodidad para el sostenimiento. Si yo puedo recordar números de caballero de Rancho Luna, el caballero tiene 70 de cuello y 70 de dorso. ¿Lo importante es el 70? No, lo importante es que no hay diferencia entre el número de adelante y el número de atrás, o sea que nada le estorba. Si usted mide un caballo como Prodigio de María Rosa, como Onix, o como un caballo, digamos, tan especial como Inquieto de las Huacas, un caballo tan especial como Piro, un caballo como Elegido de la Virginia, usted encuentra que esos caballos tienen más dorso que cuello, o sea que los caballos son unas flechas, y hay que decirlo, las flechas no giran. Ah, pero es que estos caballos no giran, absolutamente sí. Esos caballos son para romper, tienen sentido de viaje, tienen una capacidad de avance única, son caballos que van en la línea y son caballos de la trocha pura. Cuando usted habla de un caballo trochador o un caballo trochador galopero, usted ve que el trochador galopero tiene una habilidad para hacer un andar adicional, que algunos lo llaman que compensa el otro, pero es simplemente que la morfología es la mayor autora de la comodidad de cada uno de ellos. Números, absolutamente números. Bueno, me surge una pregunta, Jaime. Después de medir 5.000 caballos, obviamente no es el número como tal, sino como dices, la correlación. Pero podríamos determinar que en cada uno de los aires del caballo criollo colombiano hay como un estándar o un aproximado para decir un buen fino debería tener esta medida de cañas, esta medida de cuartillas. ¿Sí? Okay. Yo lo llamaría como no estándar, sino como tendencia. Okay. Una tendencia. Mire, cuando usted mide un fino o una yegua fina y es buena, usted encuentra que su cabeza es más pequeña que la cabeza que tienen los caballos diagonales. ¿Y por qué digo pequeña? Más pequeña. Porque es frecuente encontrar 53 a 52 centímetros en el perfil, desde el testuz hasta el hueso nasal de un caballo fino, y encontrar 55 a 56 en un caballo de la misma edad, quizás del mismo volumen, de un caballo diagonal. Cuando usted empieza a mirar que el animal tiene la cabeza más pequeña, también encuentra que la diferencia que existe entre la cabeza y la escápula de un diagonal bueno o extra demuestra que la escápula siempre es más grande que la cabeza en el perfil.
Pero cuando usted mira la comparación en el fino, encontrará que aún es más pequeña para el perfil y la escápula del fino. Si yo recuerdo caballos extraordinarios que, gracias a Dios y a la confianza de tantos criaderos que gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de estar en 243 criaderos midiendo caballos para calcular en reproducción y en selección, es normal encontrar en fino 8 centímetros de diferencia entre perfil y escápula. Y en criollo también, pero en diagonal de 6 a 7. Y cuando usted va al trotón galopero, la diferencia es aún menor. Hay un caballo, por ejemplo, que nos sorprende, y es un caballo hijo de Hermano Sol de Villamilena, que se llama Príncipe del Sol del Valle del Indio. Ese caballo tiene la cabeza más pequeña que hemos encontrado hasta ahora. ¿Y eso qué puede llegar a significar en un caballo? Comodidad. Comodidad al desprender, comodidad al avance. Una diferencia que también tienen caballos trochadores galoperos en Colombia, pero que tiene la diferencia marcada, pero no tanto. Si usted me dice cuál es la cuartilla más pequeña que hemos encontrado en Colombia en diagonal, yo tengo que decirles que es Juego Sagrado de las Gemelas, un hijo de Turbillón por la Camelia. Si usted me dice cuál es la caña más corta que he encontrado en Colombia, tengo que decirles que es Prodigio de María Rosa, seguido de la Mixtura, su hija. Si usted me dice las similitudes morfológicas entre caballos, tengo que decir que Firmamento de Agualinda y Joyero Primero tienen una similitud sorprendente. Y las similitudes morfológicas, entonces alguien podrá decir, no, es que esos caballos no caminan igual. Hay que tener en cuenta varias cosas. Las diferencias de fechas en las que nacen. Algunas personas se atreven a comparar machos con hembras, algunos otros a un caballo viejo que muestran hoy con una potranquita o con un potrico. Entonces todos esos factores hay que tenerlos en cuenta para que la comparación sea justa. Justa. Cuando usted mira las cuartillas en Colombia, hablando de tendencias, esa falange que se mide, en diagonal hemos encontrado que los caballos más extraordinarios del país en trocha tienen de 10 a 9 centímetros de cuartilla, acompañados obviamente de unas cañas que tienen que tener una medida cómoda. El San de Montesa, por ejemplo, tiene unas cuartillas absolutamente cómodas, y eso es frecuencia en la pisada y agilidad, pero no es solo la cuartilla. De nada sirve tener una cuartilla en el número que creas que es bueno si la cabeza es más grande que la escápula, por ejemplo. De nada sirve pedirle galope a un caballo, porque todos los caballos del mundo galopan, pero no como les gusta al juez, cuando tienen más dorso que cuello, o cuando por el contrario tienen más cuello que dorso. Todo caballo que tenga más dorso que cuello es torpe con posteriores. Y no se lo inventa el caballo, lo dicen los números. Porque si la espalda es más corta que el cuello, el animal es torpe con posteriores por una condición de no ser capaz, sino de reunir la espalda, pero no ser capaz de hacer la cobertura total del recogimiento desde la cruz hasta el testuz. Eso de poder reunir el animal. Y cuando digo que todos los caballos galopan es porque es un sentido normal de desplazamiento. Lo que pasa es que cuando hablamos del galope criollo colombiano, ya el reunirlo se requiere de cuerpo para ello. Se requiere de cuerpo para ello. Entonces el caballo en números podemos hablar de tendencias. En fino, sin mencionarlos a todos, porque no puedo, y a tratar de no mencionar a muchos porque de pronto los otros se pueden molestar conmigo, pero cuando usted mide cuartillas de finos extraordinarios, usted ve cuartillas de 7.5 y de 8. Cuando usted mide trotones galoperos, usted encuentra cuartillas, cuando son extraordinarios, hasta de 11.5 centímetros. Y si usted hace una comparación con caballos de salto, un caballo que salta tiene que tener de 14 a 15 centímetros de cuartilla, pero un hijo de un caballo que salta, si tiene 12, ya no es de salto, es de adiestramiento. Ya no es capaz de saltar como sus padres, porque quizás sí heredó, pero no la condición ideal para poder lograr la impulsión correcta del salto. Entonces, dentro de los 64 datos que nosotros tomamos y los números, lo que nosotros hacemos es imprimir un informe de qué carajos tiene el caballo en números y cómo se traduce. Cuando usted conoce a un caballo, usted lo puede conocer en fenotipo, comportamiento, desplazamiento, salud y pedigrí. Y eso es lo ideal. Pero cuando usted le mete números, usted sabe cada rincón del caballo para saber no solo qué pedirle, sino cómo pedirse. Hay caballos que tienen una diferencia entre las cuartillas anteriores y posteriores. Y hay caballos que no las tienen. ¿A qué me refiero? Usted mide el hueso de la cuartilla en el espesor de una anterior, es decir, de una mano, y mide el grueso de la cuartilla al mismo lado, por ejemplo, pero el posterior en el mismo caballo, y puede encontrar que adelante hay 16 y atrás hay 17. Y es típico encontrarlo en diagonal, 16, 17. En fino, no. En fino usted encuentra 16 y hasta 19 atrás.
¿Eso qué significa? Eso significa muchas cosas. Pero a veces encuentras que son 16, 16, y eso es malo. Paremos un momento. El que sean iguales atrás y adelante tiene una predisposición. Y esa predisposición es a que tú no puedes tener las manos y los pies igual de gruesas. Y si lo tienes, seguramente tú te vas a cuidar de cómo caminar y vas a poder lograr lesiones pronto. O sea que un caballo de esos, si es extraordinario, mínimo no le demos piso duro. De hecho, a ningún caballo deberían darle piso duro. Pero ese en particular Hay que cuidar. lo vas a enfermar. ¿Quién dijo que lo enfermaba? El metro. Que no es sobornable, que es una medida que no eres capaz de cambiar, que es una medida que te dice exactamente qué tiene adelante y qué tiene atrás. Y eso te marca una ruta para cuidar a tu caballo, para cuidarlo. Si usted mide una yegua como la Azúcar Morena, mamazota de yegua, esa yegua tiene 2.5 centímetros más grueso el hueso de atrás que de adelante. Y eso es absolutamente positivo. Eso es garantía de solvencia. Eso es seguridad en la pisada. Eso es una marcación que podría llegar desde deportología, que no soy experto en ello, poder pensarse de que hay salud en posteriores por ese motivo. No estoy diciendo que no va a enfermar, no. Estoy diciendo que tiene una ventaja sobre aquellas que de pronto no tienen esos 2.5 de diferencia, sino que pueden tener menos que 2.5. No. Cuando vos te digo, bueno, vas a medir en este caballo y me haces un informe, ¿qué recibo yo como cliente? Perfecto. Primero que todo, cuando una persona decide medir sus caballos, nosotros solo medimos caballos, en este caso los potros, que superen el año. Antes del año no los medimos, no somos capaces. ¿Qué porcentaje? A partir del año, el 70% de lo que tendrá para siempre tu caballo te lo cuenta cuando tiene 12 meses de vida en morfometría. Hay un dato importante, el día que tu potro o potranca nace, el día que nace ya tiene el 90% de lo que tendrá el largo de sus patas para siempre. Pero el largo de las patas entre cuartillas y cañas no es un porcentaje importante para poder crear un veredicto importante. A partir del año nosotros te podemos entregar datos del 70% de lo que el caballo tiene en lo que es morfometría. Cuando ya el animal empieza a envejecer también nos medimos. Un caballo, digamos, nos medimos nosotros, nos frenamos un poquito. Hay caballos que ya empiezan a perder masa muscular, a ceder sus cuartillas, a marcar algunas laxitudes y cambian demasiado las medidas. Entonces hasta cierta edad también el porcentaje varía. Cuando el animal ya tiene un año, entonces nos llama, tiene una potranca de 24, 26, 28, 30, un año, 6 años, 7 años, nosotros medimos, tomamos 64 datos del animal, se filma y se fotografían algunos datos cuando haya duda de la fisonomía o biotipo del animal. Esos números nos los llevamos, los números van a un sistema, el sistema genera toda la búsqueda o rastreo de similitudes con otros, basado en el rastreo que recibes. Entregamos un informe que te narra quién es tu caballo en morfometría. Eso explicado en predisposiciones positivas o negativas que hayan arrojado las cifras. Y basado en los hallazgos te entregamos un pronóstico que puede ser favorable o no favorable, pero que es una información que es importante conocerla a tiempo para poder saber cuál es la ruta de trabajo con el caballo. Una vez ves esas dos partes, luego sigue unas recomendaciones, o sea, una página más de recomendaciones de qué o cómo debes trabajar el caballo basado en los hallazgos. Es decir, tenemos un caballo que tiene solo 12 centímetros de pabellón de oreja. Eso es una relación directa con la termorregulación. El caballo es de color negro. Su perímetro de tórax nos dice que está obeso. Es de color, además de color negro, es de paso fino. El caballo nos llaman porque se enoja, porque se molesta, porque es muy temperamental. Pero esas medidas pueden decirte que hay que montarlo en las horas frescas del día porque su pequeña oreja, su color que acumula calor o temperatura, su obesidad, el que ha vivido en el Valle del Cauca y que lo monten a mediodía y que quizás su chalán pese 100 kilos, pues entonces no es el caballo el que se está inventando una molestia, sino que hay una predisposición que debe trabajarse paulatinamente para enseñarle despacio cómo superar lo que aún no ha superado, o sea, no sacarlo de una a la exigencia, sino prepararlo despacio. Entonces las medidas te dicen muchas cosas, las amplitudes que nosotros logramos
narran la capacidad torácica y la capacidad torácica por ende la capacidad pulmonar, la profundidad del cual sollar, el espacio entre asientos habla de la sensibilidad de un caballo en la boca, del diseño, de la embocadura que el caballo merece, pero es una cosa adivinada. Ni yo diciendo, le voy a poner embocadura porque me parece como que brilla mucho, o aquella embocadura porque me la prestó no sé quién, o porque le funcionó no sé qué caballo, sino que las medidas te dicen qué debes usar en el caballo basado en las distancias de los asientos, del espesor de la lengua, el tipo de paladar que tenga, el largo de las comisuras, el espesor de las comisuras. Y todo eso, el sistema lo que nos ayuda es a encontrar cuál es la zapatilla de cristal, o cuál es el pie para esa zapatilla. Es más o menos eso, pero no subjetivo, sino calcular. Números, eso es lo que entregamos. Ok. Hablemos un poquitico, porque es que esto es muy amplio, el tema de la etología en relación precisamente a la morfología. Tiene una relación sumamente estrecha, don Sergio. Mire, forma y función. Cuando usted quiere saber quién es el que manda en una manada de caballos en libertad, usted no solo debe saber de etología para poder entender el lenguaje ecos o el lenguaje de los caballos, sino que si se mete en morfología o en morfometría, usted podría entender que ese caballo tiene una apariencia distinta. Y no estoy hablando de que se parezca a una mula, o se parezca a un burro o a otra serie de animales, sino que él, ese individuo, tiene cualidades físicas distintas. Porque es un mérito de ser alfa. Un mérito de ser alfa. O sea, usted puede tener en su posesiones un verdadero reproductor y quizás hasta ni podido ganar, porque no hemos podido entender cómo manejarlo quizás. Pero un verdadero reproductor no es solo el que gana en pista. Un reproductor es además del que gana, el que tiene las condiciones físicas para que la naturaleza prácticamente lo elija a través de lo que es la selección, porque tiene lo mejor de él para poder que se multiplique y haya una conservación de la especie. Tiene todo lo mejor en su cuerpo y en su mente para poderlo llevar a lo que es su descendencia. Entonces eso es morfología. Ahora, el lenguaje más la forma. Descubrir cómo un caballo actúa y tratar de traducirlo de manera importante nos ayuda a manejar bien los caballos, a manejar, a entender, a poder decir que un caballo no planea hacerte la vida imposible porque traga aire. El caballo está manifestando una ausencia de bienestar, una inequívoca ausencia de bienestar a través de la aerofagia por un detonante que quizás puede ser un deterioro gástrico. Y eso es porque cuando tú sabes de etología, sabes que un caballo en libertad puede comer hasta 17 o 18 horas al día. Y quizás en la presión le estás dando 2 comiditas al día y esos tiempos de ayuno están quemando tu estómago y por eso se desencadena un comportamiento como la aerofagia, cosa que jamás pasaría en libertad. Pero adicional a eso, la morfometría podría llegar a decirte qué tanto heredó un potro de su padre, porque conoces en números las hechuras. Como cuando estás viendo humanos y usted dice, uy, este hombre me recuerda tanto a su papá, es que son lo mismo. Entonces usted, porque sabe de humanos, yo sé de humanos, al menos somos humanos todos y sabemos observarnos mejor, podemos encontrar rasgos físicos. En los caballos se pueden rastrear rasgos físicos y la etología nos ayuda a poder hacer que las dos en conjunto sean una herramienta fundamental dentro del manejo. Esto es a lo que nosotros invitamos permanentemente y es la suerte es para el que juega chance o lotería. Hay que calcular. Y calcular ayuda a que esta empresa, a que esta industria equina pueda llegar a tener mayor fortaleza a la hora de tomar decisiones acertadas, coherentes, inteligentes. Sí, aparte de la subjetividad. Y sin romance, a veces cuando te enamoras te encegueces, entonces todo lo tuyo es bueno. Espérate, vamos a calcular, porque puede que sí sea bueno, pero puede que le estés pidiendo para lo que no es bueno ella, o para lo que no es bueno ese caballo. Entonces es muy bueno también seleccionar porque no van a sufrir, no les vas a pedir lo que no pueden hacer. Y porque vas a poder tener lo mejor de lo mejor en tu selección. Yo, por ejemplo, digo esto, imagínense, la cuartilla de mistura es de 9, la caña es de 17.5, el dorso es de 70, el perfil es de 55, la distancia entre los dos son 17, otro un montón de números que tiene la yegua. ¿Usted se imagina, don Sergio, encontrar dónde carajos está mistura versión macho sin consanguinidades estrechas y cruzarlas? Sería espectacular. ¿Qué pasaría con eso? La genética puede expresarse de muchas formas, pero si a veces sin calcular nos va bien, ¿qué pasaría si lo hacemos como lo hacen los ganaderos? Que no le ponen a una vaca tipo leche un toro tipo leche, sino que le ponen a una vaca tipo leche el toro que es capaz de mejorar características físicas en las crías que aportan padre y madre, pero los conocen en números. Sería la invitación a poder conocer el caballo palmo a palmo, pero en números. Maravilloso, maravilloso, Jaime. Quiero también, pues se me ocurre ahorita, es un tema que
que digamos me compete a través de la etología precisamente. Yo trato, a partir de que pues, te conozco, de basar un poquitico esa pedagogía o esos trabajos con los jinetes y amazonas de la escuela a través de la etología. ¿En qué me aporta la etología en una disciplina como la equitación del caballo criollo? La profundidad que puede llegar a tener una persona que desde cualquier acercamiento al caballo involucre la etología, le permite la sensibilidad necesaria para entender cuando tu caballo tiene bienestar o cuando no lo tiene. Te permite un protocolo de acercamiento correcto para que el caballo no te vea con miedo, sino que te vea con liderazgo. Eres capaz de valorar que un caballo es gregario, tiene jerarquía y capacidad de fuga para utilizar esa información en beneficio de los dos. Podrías aprender que si sabes tocar un caballo, gracias a que la etología te lo enseña, un caballo podría llegar a no entender lo que dices al comienzo, pero sí entender cómo te le acercas y cómo lo tocas. Porque si lo tocas como lo tocó la madre cuando nació, o como se tocan ellos en libertad, estás llevando algo que él entiende y eso lo enseña la etología. Cuando tú vas a montar un caballo y eres un jinete, o un amazonas, un chalán, un equitador, y eres capaz de entender el lenguaje del dolor que lo explica la etología, podrías saber cuándo no montarlo, cuándo pedir ayuda. El lenguaje del dolor lo aprendes en la etología. Cada gesto que un caballo expresa, te lo aporta quienes se han dedicado a entender el caballo en libertad. El 33% del lenguaje total de un caballo está en su cola. Los caballos manifiestan pensamientos con orejas, intenciones con el cuerpo, estado de ánimo con la cola. Y el conjunto del lenguaje del caballo expresado por 7 sonidos, y que cada sonido significa algo de acuerdo al volumen que ponga, te lo aporta la etología. Yo tuve una oportunidad enorme en un gobierno pasado y fui capaz de estar 17 meses viviendo con caballos. Y lo digo viviendo con caballos porque vivíamos con caballos. Dormíamos con ellos, sabíamos si soñaban, si no soñaban, a qué hora se acostaban. Nos demoramos semanas para hacer parte del paisaje, que ellos no extrañaran nuestra presencia. Y empezar a construir etogramas. Y en el etograma no solo decíamos a qué horas pasaba, quién del miembro lo hacía, sino que cuánto duraba. Y empezamos a escribir y a escribir y a escribir. Y empezamos a descubrir una cantidad de cosas que pasan en la vida privada, por decirlo así, de un caballo en libertad. Y eso le permite a usted hacer paralelos. ¿Cómo actúa un caballo en libertad? ¿Qué de lo que hace afuera es capaz de hacer aquí? ¿Y qué es lo nuevo que nunca haría afuera, pero que lo está haciendo acá como una manifestación de ausencia de bienestar, porque no ha podido adaptarse a los cambios? Entonces la etología es fundamental dentro del manejo del caballo. Eso trabaja en alimentación, sanidad, reproducción, alojamiento, manejo, comercialización. Debe meterse en la etología como una oportunidad maravillosa de poder traducir, entender a ese coequipero, a ese amigo, a ese que te da la comida, a ese al que vendes, al que comercializas, al que montas y pintas, que sea lo que hagas con él, pero la etología te ayuda a traducir qué te dice el caballo cuando trata de indicarte algo. Es maravilloso que los equitadores, los colombianos y cualquier otra disciplina que tenga relación con caballos, de hecho cualquier relación con caballos, se preocupe por entender o tratar de entender qué es lo que dice o expresa un caballo cuando se mueve, cuando no se mueve, cuando mueve la cola, cuando risca orejas, cuando baja la cabeza, cuando se saborea sin nada en boca, cuando hace retrocamientos. En conclusión, la etología debería estar ahí tatuada en todo lo que tiene que ver con producción equina. Correcto, maravilloso, Jaime, maravilloso. Bueno, me encantaría que la gente que esté conectada pues tenga la oportunidad, si tienen preguntas, que nos hagan saber. Sí tenemos preguntas, y esta sesión de preguntas es patrocinada por Natural Veterinaria, hacemos parte de tu equipo. Confiamos nuestros caballos y su nutrición a Natural Veterinaria y sus maravillosos productos. ¿Tenemos alguna? Mientras busco aquí preguntas, contémosles a las personas dónde estamos, qué es esto, dónde estamos, qué se hace. Ok. Bueno, esta es nuestra sede. Nosotros estamos ubicados al interior de un criadero muy importante, es el criadero Gran Manantial, la casa de Timonel, la casa también de Monarca de Villacarelli y de muchos otros ejemplares importantes. Y aquí está nuestra sede. No solo funciona el criadero, sino que también funciona nuestra marca. Estamos ubicados en Tenjo, Cundinamarca, Sabana de Bogotá, en la meca del caballo, donde la cantidad de caballos es bastante importante en esta zona, muy cerca de Tabio, muy cerca de Subachoque, de Cajicá y de Chía estamos ubicados.
no hay que pagar peaje para venir, somos un lugar no de puerta abierta, pero somos un lugar sin puerta para que ustedes puedan venir y disfrutar de lo que hacemos acá. Esto es un centro de formación, aquí preparamos personas y caballos, lo que hacemos es entrenamiento para caballos y preparación para personas para que sean mejores manejadores de caballos. Esto es un lugar sin licor, aquí no hay fiestas, no hay parrandas, no hay ruido, aquí lo que hacemos es académico, investigación, procedimientos con nuestro equipo de trabajo, nos acompaña un equipo grande de médicos veterinarios, aquí está el doctor Néstor Duque de Ecovital, también nos acompaña con él nos acompaña también la doctora Natalia, que es una experta en neonatología, está también la doctora Valentina, que nos acompaña también en reproducción, está también el doctor Carlos Díaz, que nos acompaña también en emergencias, y está marcas tan importantes que también vienen, como la marca del doctor Carlos Adrián, que es el dueño de la marca Quivet, quiropráctica, maravilloso trabajo, un saludo para él. Y así otra cantidad de personas que están dentro del equipo para que recibamos caballos en varias líneas. ¿Quiénes llegan aquí? Los caballos de competencia. Tienes un caballo que consideras que va a competir y puede competir o ya lo ha hecho, o un caballo que crees que pueda servir, nosotros vamos, te visitamos, lo medimos, y de acuerdo a la calificación, entonces puedes traerlo para acá y le hacemos una carrera. Pero también pueden llegar yeguas que van a parir y en el VIP, solo que VIP, ofrecemos monitoreo permanente para que esto se reduzca el riesgo de una dificultad, un parto distóxico, sino que todo es supervisado. Pero también tenemos clínica de conductas, que es un pabellón dedicado a atender 19 malos comportamientos de caballos o conductas inapropiadas o mal llamados vicios, como algunos se refieren a ellos. Los caballos que traguen aire, coman madera, que coman crin, que coman estiércol, que pateen en pesebrera, que se automutilen, que tengan claustrofobia, que sean agresivos, en fin, aerofagia, lignofagia, tricofagia, coprofagia, pendular estereotipado, deambular estereotipado, automutilación, claustrofobia y agresividad. 19 en total atendemos acá. Nos confían los caballos y nosotros les damos una terapia basada en el tipo de individuo y la conducta que presente, y aquí es atendido en nuestras instalaciones. Listo. Vamos a aquí unas preguntas que tenemos. Me parecen muy Pregunta con el patrocinio de Quorum, la escuela de chalanería de Quorum, ubicada en el interior del Colegio Militar Caldas, aquí en Tenjo. Estamos en línea recta como 1 kilómetro de Quorum, donde también aprendes no solo el arte del buen montar caballos criollos colombianos, sino que te inspiran a ser una buena persona, otro buen profesional. Bueno, Jaime, tengo aquí una pregunta de Gabriel Zafra 27. Saludo para don Gabriel Zafra 27. Doctor, una Potranca-Belpa, ¿qué tratamiento necesita? Primero que todo, hay varias cosas para decir. Si existen tratamientos para ella, y los tratamientos deben estar orientados a que si la vas a hacer la cirugía, debes saber que es por el bienestar del animal, pero debes recordar que lo que le operes de todas formas lo va a heredar. Entonces es importante que lo sepas. Hazlo por bienestar, pero no lo hagas por camuflaje, sino por bienestar. Obviamente él no lo va a hacer por eso, pero para los que nos escuchan es bueno hacer el comentario. Existen unos equipos de médicos muy importantes aquí en Colombia que te pueden hacer procedimientos, o en odontoquinos, por ejemplo, que son muy pero muy buenos, hacen este tipo de procedimientos y pueden hacer una cirugía para mejorar la condición, en donde las facetas oclusales de los dientes puedan de manera cómoda hacer una muy buena masticación, una correcta masticación. Gracias. Bueno, Jaime, me pregunta Luisa Mortegui, un saludo especial para Luis. Él es el papá de una excelente amazona. Don Luis, qué bien, don Luis. Que Jaime lo conoce muy bien. Me pregunta, ¿a qué edad sería la edad ideal para revisar esas famosas medidas? A partir del año, don Luis. Nunca antes, no somos capaces. Si usted me lo entrega de 11 meses y medio, créame que no soy capaz. Nosotros no estamos preparados, y la morfología y crecimiento o desarrollo del caballo en la velocidad que va, nosotros no podemos hacerlo antes del año. Al año te entregamos un informe que te narra la calidad de ese cuerpo y el balance estructural que posee en un 70% de lo que tendrá cuando vaya a terminar su crecimiento. O sea que al año es lo mínimo en edad que tiene el potro para nosotros acercarnos y tomar las medidas y llevarlo a nuestro sistema. Listo. Bueno, aquí hay otra pregunta del doctor Jaime Guzmán. Tiene una pregunta relacionada con los embriones. Pregunta que pues, los productos de receptoras, ¿qué influencia como resultado positivo puede tener una selección de una receptora? La receptora no es cualquier yegua, absolutamente no. Cuando usted elige a una receptora, ya no solo tiene que tener habilidad materna conocida, sino que debería tener una conducta impecable. Las yeguas no solo dan leche,
Las yeguas también entrenan al caballo para la vida futura, en este caso al potrillo. Los potros aprenden porque no solo tienen la habilidad de retener experiencia, sino porque son imitadores innatos. Si usted tiene una yegua que puede que tenga habilidad materna, pero descuidó el comportamiento, usted puede estar logrando una cría imitadora, absolutamente sí, de todo ese mal comportamiento que la yegua puede expresar. O sea que en lo que tiene que ver con elección o selección de yeguas receptoras, debes hacerle una muy buena escogencia para que tengas en cuenta no solo el fenotipo, sino también el comportamiento. Porque tenemos casos de embriones nacidos de paso fino colombiano en yeguas cuarto de milla, y al comienzo vos los ves como trotando como la madre, y eso lo saca de su andar. No, es que está el poder de una madre para que su cría la imite, que puede llegar a intentar hasta moverse como ella. Casos tenemos muchos videos mostrando otros de 2 semanas de nacido, donde la yegua termina de comer el concentrado, asoma la cabeza por la ventana, saca la lengua por el lado derecho, por derecha, la saca por derecha, y la cría también la saca por derecha. Eso es imitación. Eso explica por qué la yegua no termina enseñándole a la cría. Es la cría la que tiene que ir tras ella, imitándola, porque es supervivencia. Supervivencia. Espero que la respuesta le sirva a la pregunta. Excelente. Tengo otra. Pesebreras el rancho. Cuando un caballo bosteza, ¿qué significa? Un saludo especial para Pesebreras el rancho. Espero visitarlos en poco tiempo. Cuando un caballo bosteza no es simplemente algo que asuste, pero cuando alguien pasa haciendo revista y aprovecha el lenguaje de los caballos, hay un dato importante. Cuando un caballo, aún con presencia de alimento, fresco y limpio, vos lo ves que bosteza una, bosteza 2 veces seguidas, quizás 3 y hasta 4, es importante que lo revises, porque aún si hay comida ahí que no debería tener hambre, el bostezo podría ser la señal de que el animal puede tener algún deterioro gástrico. Yo te invito a que si lo ves, lo saques, mires a qué huele su saliva, trata de también, alejando un poquito tus manos, porque ya la contaminaste con el aroma de la saliva, trata de acercar tu nariz a la respiración, y si como huele la boca, huele su respiración, es mejor que le pidas a un profesional ayuda, porque ese caballo puede estar muy cercano a adquirir una conducta inapropiada como la aerofagia, porque quizás tenga gastritis, o porque tenga alguna otra patología que el médico ya te dirá. Pero es muy importante que si un caballo bosteza frecuentemente, aún sin tener hambre o aún con comida y apetitosa, que el animal puede tener una fatiga, puede estar en una condición de dolor abdominal o puede tener alguna gastritis o hueso. Correcto, muy bien. Terraquina. Eso es un poco pues, un tema más como veterinario, pero pues te hace la pregunta, ¿qué tan bueno es el Condroflex para cuando un caballo tiene una lesión en un tendón suspensorio? Todo lo que puedas darle a un caballo como prevención en la parte nutricional es maravillosa. Y todo lo que tu médico te diga después de la lesión, porque recuerden que esto no es curar, sino prevenir, que sirva como soporte o como ayuda o ayudante a la recuperación es maravilloso. Y el elemento que mencionas es muy bueno, es muy, pero muy bueno. Sin embargo, es muy bueno que tu médico sea el que te diga qué elementos debes darle para que no vayas a dar lo que no, y que como mínimo no lo enferme, pero que pronto estás teniendo ahí una fuga en tu capital porque estás dando lo que no. Pero la marca que mencionas, el producto que mencionas es absolutamente importante y muy, pero muy bueno. Y no solo para los que ya están lesionados, ojalá para los que quieres proteger en el tiempo. También me hacen ellos mismos una pregunta. ¿Qué está pasando o qué se hace o qué se puede hacer con un caballo que se come sus propias heces? Eso se llama coprofagia. La coprofagia es normal en los pequeñitos. Un potro entre la primera, segunda, tercera semana de vida desarrolla un gusto por el estiércol de su madre. ¿Qué hay que hacer? Dejarlo. Pero ¿qué hay que hacer antes de que pase? Que la yegua esté desparasitada si está en la pesebrera con él. Y si está en libertad, que todo el grupo de yeguas al cual va a poder acceder quizás a comer estiércol de otras, que también estén desparasitadas. Cuando el potro está destetado, no debe comer estiércol. Eso podría llegar a significar muchas cosas, una de tantas, falta de mineral. Recuerda que si el mineral lo estás dando a través de sales mineralizadas, el hecho de que lo des y se deteriore ahí con la saliva o con el ambiente, ya el material lo ves ahí, pero no tiene calidad, o sea que puede que lo consuma, pero no le sirva. El hecho de que lo consuma no significa que lo asimile, entonces verifica eso. O seguramente no lo estás dando. Puede ser también una necesidad del animal a través de alguna dificultad oral. El tipo de comida muy seca, muy tostada, la ausencia de líquido podría llegar a invitarlo a comer eso. O puede ser un imitador de otro que vio y que sí lo está necesitando o está necesitando lo que acaba de mencionar. Todo ese tipo de conductas
Y esa en particular es una manifestación de ausencia de bienestar cuando no son potrillos. Ok. Dice Olga San 72, un saludo también para Olga, que ¿cómo sería el manejo de la aerofagia? La aerofagia es compleja, pero no es imposible. Hay muchos tipos de aerófagos. Hay aerófagos con apoyo en incisivos, aerófago con apoyo en mandibular, aerófago sin apoyo, aerófago con juego de lengua, aerófago por estrangulación, y hay falsos tragadores de aire. Tienes que diagnosticarlo bien. Hay muchos caballos que no están tragando aire realmente, pueden ser imitadores. Les pongo un ejemplo, tengo una yegua acá que traga aire efectivamente, o sea que lo hace de manera real, y tengo al frente un caballo de baja jerarquía que la ha estado viendo por varias semanas. El caballo termina haciendo lo mismo que ella, con una diferencia: la imitación siempre es incompleta. Esta sí traga aire de manera real porque ha perdido peso, porque está desgastando sus dientes, porque ya tiene una hipertrofia muscular de hacerlo y porque quizás tenga gastritis o úlcera o las dos. Pero este no está enfermo, pero la ve a ella como su líder y termina imitando. O sea que ese es un falso tragador de aire. Fíjate si lo hace con apoyo en incisivos, con apoyo en mandibular, sin apoyo, con juego de lengua, por estrangulamiento, o es un falso tragador de aire. De acuerdo a lo que encuentres, es muy importante que revises. Además de que traga aire, lo ves mirando hacia sus flancos, ha bajado de peso, ha perdido el apetito, lo ves bostezar, tiene halitosis, y eso junto, además de la aerofagia, ¿qué significa? Hay que comprarle urgentemente un protector gástrico. Hay uno muy bacano, todos son muy buenos, pero hay un natural gastro que es muy, pero muy bueno. Hemos tenido experiencias con ellos que tragan aire y en los primeros 5 días ya se ha ido la halitosis, o sea que ya empiezan a mejorar. Los caballos que tragan aire, por favor, y a la señora Olga, no detenga la aerofagia con cercas eléctricas, ni púas, ni collares, ni nada de eso. Más bien trate de curar lo que está detonando la aerofagia. Porque si pones una cerca eléctrica, la cerca eléctrica no tiene ni omeprazol, ni lansoprazol, ni milanta, ni ranitidina, ni nada de eso. O sea que es mejor buscar qué detonó la aerofagia, mirar qué tipo de aerofagia es, verificar si es aerofagia real o no, y darle un producto que le ayude a sanar lo que detonó la mala conducta. Bueno, tengo otra relacionada de Iruico. ¿Qué es bueno para un caballo que se mantiene revolcando en el estiércol y volteando la jaula? De la escuela La Mariana. Un saludo también para la escuela La Mariana. Ok, un saludo especial para él, buenos recuerdos de todos ustedes. Ansiedad. La ansiedad de los caballos se puede manifestar de muchas formas. Una de tantas es revolcar la cama, o sea, piafar. Piafar es rascar el piso con uno de sus miembros anteriores. Revolcar la cama, moverla frecuentemente, pueden ser indicadores varios. Cuando un caballo come la cama o escarba o busca tierra y lo ves comiendo tierra, puede ser también alguna ausencia de mineral. Los caballos en libertad buscan raíces, buscan ciertas rocas para suplir las necesidades minerales que ellos requieren. Entonces es importante que lo veas. Trata de también, ojalá, filmar cómo lo hace. Calmadamente, mirar el video para ver qué es lo que el caballo está tratando de decir. A veces lo hace simplemente cuando le sacan al vecino y su ansiedad de también salir con el otro o poder moverse igual que el otro, pues puede provocar esto. Pero también puede ser una señal de síndrome abdominal agudo. Puede ser simplemente que el animal tenga alguna necesidad o un vacío que no has podido llenar. Pero filmarlo es la mejor manera. Tranquilamente, no provocando la conducta, sino que el animal la expresa. Usted fílmela y atentamente la observa. Y créame que ahí, observándola calmadamente en la imagen, vas a encontrar una cantidad de respuestas que te pueden explicar si es el lugar, si es el caballo, si es el manejo, si es la ausencia o vacío que quedó del que se fue, si es falta de algo o suministro de algo que no estás dando, o puede ser alguna patología. Y el urico. Jaime, sé, tengo entendido que pronto vamos a tener un gran evento, un curso, un gran maestro, Pepe Calvo. Cuéntanos un poquito. Pepe Calvo es un español, gran amigo de la casa, domador de caballos. Yo tengo la oportunidad de tener el segundo live con él. Hablamos del pesoa y el chambón, hicimos una práctica con él, pero en este caso viene para un curso que vamos a dictar acá de trenzado y enjaezado de caballos en crines y cola. Espectacular trabajo que hace este señor, espectacular. No se imaginan todo lo que podemos hacer con una crin, no solo para que se vea más hermosa porque la peinas o la trenzas, sino que tiene el curso elementos tan importantes de nutrición que hacen que tengas unas crines espectaculares. Te ayuda en el curso de las épocas correctas para poder hacer las balonas, porque no podemos ir pues balonando cuando se nos antoje, sino que hay una influencia enorme de la luna
en este planeta que podría tener una relación muy pero muy especial con la recuperación de las crines y cola de nuestro caballo y además el embellecimiento a través de prácticamente obras de arte que se hacen, y es una oportunidad para muchas personas porque créanme, pagan muy bien quien sabe hacer esas hermosas decoraciones en crines y cola. O sea que este curso es prácticamente una inversión para que valores o aumentes las posibilidades de labor o trabajo dentro de lo que significan los caballos y caballos de show, caballos de espectáculo, caballos de competencia. Una grandiosa oportunidad. La fecha es, El 3 de junio. de atrás de cámara me recuerdan, 27 y 28. 27 y 28 de junio. De mayo, 27 de de mayo. de mayo. 27 y 28 de mayo, aquí en nuestra sede los cupos son limitados, o sea que inscríbete ahora mismo. Correcto. Bueno, no sé si hayan más preguntas, maravilloso esto. Pues no queda sino agradecer a toda la gente que se conectó, mil gracias. Una oportunidad excelente de estar con una eminencia como Jaime. Entonces, pues no sé si queda algo más. Agradecerles de manera muy pero muy especial a todos los que se conectan, a don Sergio Castillo por acompañarnos, a los que hicieron preguntas inteligentes, un agradecimiento muy pero muy especial. Me decían tras de cámaras, El próximo curso. bueno, y tenemos otro curso, Así, me recuerdan la fecha y tras de cámara, 3 de junio. 3 de junio. El 3 de junio tenemos una clínica de conductas aquí en nuestra sede, es presencial, el 70% de esto, don Sergio, es práctico. Tenemos una cantidad de caballos muy grande aquí que puede pues, servirnos enormemente para poder hacer las prácticas. Y la clínica de conductas, ¿en qué consiste? ¿Cómo se previene desde tu criadero o pesebrera los problemas de comportamiento que presentan tus caballos ahí en el alojamiento? Debemos hablar de aerofagia, lignofagia, tricofagia, coprofagia, como preguntó doña Olga, creo que fue la pregunta. Sí. Coprofagia, tricofagia, pendular estereotipado, temporal estereotipado, automutilación, claustrofobia, pateo en pesebrera, conductas vacías de agresión efectiva, el caballo que te levantan las patas cuando estás en el proceso. Entonces vamos en ese curso a entrenar a las personas para que no solo sean capaces de prevenir, sino que también sean capaces de diagnosticar y que también sean capaces de hacer el tratamiento que lleva a la curación de este tipo de problemas, sean estereotipadas, vacías, religías, o sea, lo que se presenta. Eso va a ser el 3 de junio, 3 de junio. Cupos limitados también para nuestro curso aquí en nuestra sede. Bueno, yo creo que damos por terminado nuestro live de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, a don Sergio por acompañarnos y dirigir hoy nuestro live. No olviden que hay que seguirle ayudando a los caballos. Recuerda la frase, si lo haces con respeto, lo haces con bienestar. Que tengan una muy bonita noche y no olviden que este video queda colgado en las redes sociales para que quienes no pudieron verlo, pues tengan la oportunidad de verlo. Si lo pueden compartir a personas que consideren que les pueda servir este material, pues ahí va a estar para ustedes. Una feliz noche, Dios los bendiga. Don Sergio, Jaime, un gusto. mil gracias.